Peste, sí. Alguien quiere saludar, vino hasta acá gateando, moviéndose y todo. Hola, diga. Gracias por venir a saludar. ¡Qué hermoso! ¡Ay, qué lindo el Gabriel! ¡Qué bello! Vino a saludar desde allá. ¿Y el papá? ¿Y el papá? ¿Dónde está el papá? ¿Dónde está el Emanuel? ¿Dónde está el Emanuel? Papá. Hola, chicos. Y ya vamos. Tengo un traje de Iron Man. Hola, Iron Man. Es Manuel de Iron Man. Ya, vamos a empezar la oración. Chao, chicos. Hoy, Padre bueno, hoy queremos que a través de tu Dabar, a través de tu Santo Espíritu, a través de estos hombres, a través de las mujeres de la casa del Dabar, pues podamos hacer de tu Dabar, Señor, la santidad de la oración de este día santo, porque este día santo y este Shabbat es santo, Señor, por sobre todo, porque es primero, es santo, porque es Ejad, es santo, porque pertenece a tu reino y a tu justicia, a tu gobierno, es santo porque es del fuego de nuestro Ishi, y es santo porque pertenece a esos 10 Dabar en que cada uno de ellos siempre será primero para nuestra vida cabeza de lo que tú escribiste y de lo que nos permite ser uno contigo, de lo que nos permite eh, llevar esa unidad a un amor y llevar ese amor a una causa. Y esa causa siempre, Señor, será por causa del reino de Dios y su justicia. Y el reino de Dios y su justicia, Señor, es por causa de tu nombre. Así que bendecidos la casa del Dabar, mis hermanos y mis hermanas, que en este día santo, Dios, nos permites llevar la luz, llevar el sonido, llevar la voz de tu espíritu y llevar la luz de este Moed para que este Moed siga siendo testimonio, unidad y sea alegría en nuestras vidas, Padre, porque lo necesitamos en medio del mundo, en medio de los reinos y los reyes de este mundo, en medio de sus círculos, en medio de sus arrastramientos, en medio de sus maldiciones, en medio de sus sonidos y sus palabras, en medio de su cansancio, en medio de sus enseñoreamientos, en medio, Señor, de su santurronería, en medio de su ética o de su forma de vivir, pues en medio de eso, toda la creación siempre clamará por la manifestación de tus hijos. Y esta es la manifestación de tus hijos, el pararnos. Esta es la manifestación de tus hijos, Dios, el caminar, el tener pies para caminar. Y esta es la manifestación de tus hijos, Dios de los cielos, el de seguir pisando, o sea, para que, para que con cada paso podamos sacudir el polvo de nuestro camino y en cada paso hoy podamos, en cambio, Señor, dar a este paso de este Shabbat y decir como tú decías, Padre, que en donde quiera que entremos, manifestemos tu Shalem y que ni siquiera el polvo se pegue a nuestros pasos de lo que no es tu Shalem. Así que, Señor bendito, bendito seas por este Shalem de este Shabbat y este Shalem sea de justicia, de reino, de autoridad, de tesoros, de moeds, de pan del cielo, de alimento, Señor, y de bendición. En el nombre de Cristo Jesús, bendecido seas, Padre, y en medio de nosotros siempre sea tu Espíritu guiándonos hacia tu verdad. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Así que Amén. estamos a pocos minutos de empezar este séptimo día. ¿Y qué es este séptimo día? Pues vamos al libro de Jeremías. El libro de Jeremías nos habla
en el capítulo 39, libro de Jeremías, en el verso 2. Hola Gis, bendiciones, bienvenida. Hola Marquito, ¿cómo le ha ido? Pues Ay, ya, orando por usted, que todo sea de bendición allá para ustedes, con mucho cariño. Ahí le saluda el Samuel. ay, muchas gracias. Hola, hola Samuel, qué bien. Oye, se graduó Samuel con honores, le pusieron el estudiante ¿En más serio? esforzado de clase. Samuel, Samuel, ya te graduaste. Felicitaciones. Gracias, Qué bueno. qué lindo. Una bendición, Marquito. estoy disfrazado de policía. Qué ¿En bien, serio? chévere. Ya pues, Marquito, disculpe la interrupción a su... No, Pues, ¿cómo? sigamos adelante. Chao. Bendición. Gis, Sí. el domingo regresamos. Qué chévere. ¿Y cómo le has pasado, mijo? ¿Le has Bien. pasado bonito? Qué chévere. Qué buena nota. ¿Qué tal el clima? ¿Rico? Saraí. Hola, Manuel. Hola, Manuel. Yo no les escuchamos. Parece que el audio del Marquito se fue. Oh. Ahí háblenos. Ahí sí. Está bonito para esto. Hola, hola, Manuel. Manuel. Hola. Ahí. Saraí. Hola. Compramos algo para el Sammy y tú. Ay, gracias. Qué lindo. Ay, sí estás feliz, ¿no? Qué chévere. Muchas ya está gracias, grabando la Marquito. Se hubieran canción. molestado. Qué Estás toda amoroso. linda. Qué lindo. Gracias. Un recuerdo. Gracias. Así que Dios mediante el domingo ya regresamos. Chévere, chévere. ¿Y les van a traer la sorpresa? Una Sí, ya sorpresita, tenemos, bueno, tenemos que claro, vernos, pues. claro. Tenemos que ver la sorpresa. Ah, claro que sí, claro que sí. Ya, Ya, Marquito, Ya, chévere. Marquito. Bye. bendiciones. Miren, Jeremías 9:2 dice, en el año 11 de Sedequías, en el mes cuarto, a los 9 días del mes se abrió brecha. Se abrió brecha en la ciudad. Y entraron todos los oficiales del rey de Babilonia y se sentaron en la puerta central. Nergal-Sarecer, Samgar-Nebo, Sarsequim, el Rabsasaris, Nergal-Sarecer, el Rabmag y todos los demás oficiales del rey. Y sucedió que cuando los vieron Sedequías, rey de Judá, y todos los hombres de guerra, huyeron y salieron de la ciudad de noche por el camino del jardín, por la puerta entre los dos muros, y se fueron por el camino de Araba. Pero el ejército de los caldeos los persiguió y los alcanzaron a Sedequías en los llanos de Jericó. Lo apresaron y lo llevaron a Ribla, en la tierra de Hamá, donde Nabucodonosor, rey de Babilonia, dictó sentencia contra él. Entonces el rey de Babilonia degolló a los hijos de Sedequías ante sus ojos en Ribla. También el rey de Babilonia degolló a todos los nobles de Judá. Después sacó los ojos a Sedequías y lo ató con grillos de bronce para llevarlo a Babilonia. Y los caldeos prendieron fuego al palacio del rey y a las casas del pueblo y derribaron los muros de Jerusalén. Y en cuanto al resto del pueblo que quedaba en la ciudad, a los desertores que se habían pasado a él y los demás del pueblo que quedaban, Nabuzaradán, capitán de la guardia, los llevó cautivos a Babilonia. Pero algunos de los más pobres del pueblo, que no tenían nada, Nabuzaradán, capitán de la guardia, los dejó en la tierra de Judá, y aquel día les dio viñas y campos. Entonces, este versículo, estos capítulos de Jeremías, recuerdan obviamente lo que dice el libro de Zacarías en el capítulo
en el capítulo 8, en el verso 19. Zacarías 8:19. Dice, así dice Jehová de los ejércitos, el ayuno del cuarto mes, el ayuno del quinto, el ayuno del séptimo, el ayuno del décimo, se convertirán para la casa de Judá en gozo, alegría y moeds. Amad pues la verdad y la paz. Y la verdad y la paz. Entonces, como ustedes ven, lo acontecido en el cuarto mes, lo acontecido por Babilonia, lo acontecido en el pueblo de Dios, justamente muestra que se ha liberado o lo que se liberó. Así que ahí, después de muchas advertencias, después de haberles dado la oportunidad de liberar, de haberles dado la oportunidad de liberarse, de haber dado la oportunidad de liberar las cosas de los cielos, de la tierra, las cosas que tienen que ver con Dios, después de haber dado libertad especialmente, libertad a la oración, libertad a las cabezas, ¿qué sucede? Pues en lugar de eso, pues ellos dieron libertad nuevamente. ¿A qué? A lo que hemos estado viendo, a la peste, al hambre y a la espada. Así que espero que como casa de Dabar, hoy podamos dar libertad al Dabar, al espíritu, a la espada de doble filo y podamos dar libertad a la oración, al sonido de Dios. Y claro, desde esa ocasión, es decir, más o menos antes de Cristo, antes de que nazca Cristo, unos 400, 500 años antes de que nazca Cristo Jesús, pues ya, y desde ahí y mucho antes, pues ya eso se convirtió en el ayuno. Así que el ayuno del cuarto mes. Em, el ayuno del cuarto mes, ¿qué tiene que ver ahora con lo que nosotros estamos viendo? Pues el ayuno del cuarto mes es la transformación. Un ayuno, ¿qué es un ayuno? Un ayuno no es la privación de algo, no. Bíblicamente, qué sé yo, como dice, ayuno en la televisión, no, eso no es ayuno. Ayuno, bíblicamente, el ayuno es la privación de comida y de bebida. Punto. Así que al manifestar esto, vemos lo que sucedió en el cuarto mes. ¿Qué sucedió en el cuarto mes? Zacarías y Jeremías habíamos visto. ¿Por qué se abrió la brecha? ¿Por qué se abrió? Eso podemos verlo en Segunda de Reyes. Segunda de Reyes. ¿Por qué se abrió la brecha? Bueno, vamos a Jeremías mismo, que Jeremías es el importante. Jeremías 52. ¿Qué dice? Jeremías 52, 6. Jeremías mismo se encarga de darnos el problema. Jeremías 52, 6. ¿Qué dice? En el mes cuarto, a los 9 días del mes, cuando se agravó el hambre. Entonces, ¿cuál fue el problema? El problema fue que el Dabar se convirtió en una peste y la peste se convirtió en un deber y el deber se convirtió en un hambre. Y esa hambre, claro, ¿qué es lo que provocó?
abrió una brecha y todos los hombres de guerra huyeron y salieron de la ciudad. Así que por eso este día es un día importante, porque ¿en qué transformó ese día Dios? Transformó Zacarías. ¿Qué es un ayuno? ¿Qué es un ayuno? ¿Qué es un ayuno? ¿Usted ha hecho ayunos? ¿Qué es un ayuno para usted? Zacarías 8:19, ¿no? ¿Qué es un ayuno? Es la privación de comida y de bebida. Así de sencillo. Privación de comida y de bebida. Y dice, ¿en qué se convertirá el ayuno? Zacarías 8:19. ¿En qué se convierte? ¿Qué tiene usted ahí? Para la casa de Judá dice que en gozo, alegría, fiestas alegres y que vendrá Ajá. la paz y la verdad. Ajá. Entonces, se convierte todo lo contrario. ¿Por qué se convierte en eso? Porque es un moed. Entonces, ¿qué es un moed? Eso es lo que falta aquí en este versículo, ya lo hemos señalado en otras ocasiones. Si no lo tiene usted anotado, póngalo. Se convierte en un moed. ¿Qué es un moed? Se convierte en una tienda de reunión. En eso se convierte. ¿Y qué es una tienda de reunión? ¿Qué es una tienda de reunión? ¿Qué es una tienda de reunión? Por cierto, si no, podríamos estar un poquito, un poco ahí de... ¿Qué es la tienda de reunión? ¿Por qué dice se convierte en una tienda de reunión? ¿Por qué las fechas específicas como Pascua, son tiendas de reuniones? Porque así es como nosotros deberíamos leerlo también. Es decir, son dos cosas. Son fechas, son convocatorias santas, pero cada convocatoria santa es un moed. Entonces, ¿qué es un moed? Es el sitio, es el encuentro para que para que se realice una convocatoria santa, o para qué, o para que haya qué. Entonces, por eso es mi pregunta. ¿Qué es un moed? ¿Qué es un moed? ¿Qué es un moed? Vamos a ver. Vamos a tomar la lección. A ver, ¿cuál es un moed? Así mejor. ¿Cuál es un moed? Es un tiempo específico en el que nosotros podemos ser unidad. Ya, entonces para ti, Mía, el moed es un tiempo. ¿Cuál es, qué es, cuál es tu moed, Sergio? Es un lugar es un lugar que tiene una mesa y esa mesa alrededor de esa mesa hay ceñidos. Amén. Entonces, ya vemos que es tiempo y lugar, es un lugar, o sea, moed, para mí es un tiempo y es correcto. Para Sergio es una mesa, es un lugar. Pero también concuerdo con Mía de que, o sea, lo principal es la unidad. Es un lugar y un tiempo de unidad. Eso sí, también concuerdo con Mía. Ahí se extiende. Entonces, si ve, ahí cambia el asunto. O ahí se complica, o ahí nos debería facilitarnos el entender qué es un moed. ¿Quién más? ¿Qué es un moed para Erika? Hola Marquito, buenas noches. ¿Cómo está, Erika? Bendiciones. ¿Qué es para usted? Bendiciones. Para mí un moed es un acercamiento también, una unidad, un completamiento con el Padre, ¿no? O sea, es estar ahí, es estar con Él.
Ajá. Esto. Ujú. Mire, perfecto. Entonces, por eso es lo que nuevamente tenemos que abarcar el concepto de Moed, tenemos que extender el concepto de Moed, porque aparte lo que lo que han dicho ustedes, lo que dice Sergio tiene sentido, tiene un sentido de unidad y tiene un sentido de acercamiento. Perfecto. Y ahí es cuando nosotros nos trasladamos al Moed estructural que tenían ellos en el libro de Éxodo. ¿Cuál era el Moed que tenían el Moed estructural? El Moed estructural, la estructura del Moed estaba por la disposición. Entonces, ellos tenían una tienda, podríamos llamarlo, ¿no? Una tienda, una tienda, una tienda que era Moed, ¿sí? Entonces, una tienda Moed y una tienda que era Kadosh. Entonces, ¿cuál es la característica de la tienda Moed? Eh, la- entonces, tenía tres características. La tienda que era Moed y que era Kadosh era diferente de la tienda que no era Moed, sino era Kadosh Kadosh. Entonces, ahí vemos que ahí está la unidad de lo que habla Sergio, porque el momento que hablamos de Moed, estamos hablando de Kadosh, y el momento que estamos hablando de lo santo, el momento que estamos hablando de lo santo ¿hacia dónde se extiende? Lo santo no se extiende únicamente al Moed, lo santo se extiende, entonces es ensambla la unidad, entonces ensambla la unidad de un santuario. Por eso por eso ese día es importante, porque lo que le está diciendo es que se desensambló ahí. Dice en el cuarto mes, ¿qué es lo que hubo una brecha, dice, y esa brecha se convirtió en un ayuno hasta ahora. Pero lo que pasa es que ahí, ¿qué, se, qué es lo que el ensamblaje se cambió? ¿En dónde cambió el ensamblaje? Entonces, ¿en dónde cambió todo el ensamblaje? A ver, ¿en dónde cambió? Re- sí me siguió. Le hago nuevamente la En el explicación. santuario. Pero nada, un lugar específico. Otra vez, vámonos a Segunda de Reyes. Perdón, a Jeremías 52. Mire, otra vez, le leo. En el mes cuarto, a los 9 días del mes, cuando se agravó el hambre en la ciudad y no había alimento para el pueblo, se abrió brecha en la ciudad y todos los hombres de guerra huyeron. Entonces, aquí le está dando el ensamblaje y aquí le está dando el, la partición de ese ensamblaje. Entonces, aquí le está dando la brecha. Y al tener usted la brecha, está mostrando a dónde afectó y a qué afectó. Entonces, ¿cómo se ensamblan las cosas? Nuevamente, las cosas se ensamblan a través del Moed. ¿Qué hace el Moed? El Moed une, acerca, esa es la palabra, acerca el lugar santo. ¿El lugar santo cómo se llama? Se llama Moed, tienda Moed. Y al mismo tiempo, ¿cómo se llama? Lugar santo. O sea, tienda Moed y lugar santo. ¿Cómo se llama el lugar santísimo? Se llama, se llama tienda santa santa. ¿De acuerdo? ¿Ya? Y en tiempo, de Salomón, ¿cómo se llamaba este santuario donde estaba la propiciación? ¿Sabe cómo se llamaba? Se llamaba la tienda del Dabar, se llamaba. Pero si ve cómo se va ensamblando, entonces, ¿qué es lo que ensambla todo esto? Lo que ensambla todo esto es el Moed, porque el Moed reúne las tres cosas, reúne la tienda, el Moed reúne lo santo y el Moed reúne el acercamiento. ¿Ya?
En cambio, que el lugar santo, ¿qué es lo que reúne? Reúne tienda y santo santo, punto. En cambio, este le lleva a este santo santo, o de este sale a lo que comentamos. Entonces, ahí es donde viene que los santos, pues sí, la entrada, todo esto, ¿cómo se llama? Todo este conglomerado, toda esta unidad de que hablaba Sergio, que me parece súper bien, y de toda esta santidad, ¿cómo se llama? Esta santidad se llama santuario. Es que, o sea, nada más y nada menos que hoy, ¿qué celebramos hoy? El día del santuario. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué a Dios se le ocurrió transformar el ayuno? Entonces, ¿en dónde se rompió todo esto? Pregunta, se podía romper en lo santo santo? No, porque es santo santo. Entonces, ¿en dónde tenía que un poco romperse el asunto? Aquí le, decía, le daba la respuesta. ¿En dónde? En el lugar, justo en el Moed. Claro, entonces, y ahora yo le pregunto, ¿por qué en el Moed? ¿Y por qué la relación del Moed dice tenían hambre en la ciudad y no había alimento para el pueblo? ¿Por qué, Mía? Por el acercamiento. Por el acercamiento. ¿Por qué otra cosa? Qué hay en el, Porque qué hay, qué hay en el lugar santo? el pan, Sergio, exactamente. ¿Y el pan? ¿Qué necesita el pan? El candelabro del espíritu la también. unidad, Exactamente. Entonces, la ¿qué unidad del necesita? agua, del aceite, ¿Y qué necesita? Mire, ¿qué necesita del el pan trigo. y el espíritu? ¿Qué necesitan el pan y el espíritu? ¿Qué necesitan? Una mesa, Exacto, o sea, para mí una mesa. exacto, exactamente. Entonces, ¿aquí qué les faltaba a ellos? ¿Sí ven? Entonces, aquí la brecha se crea, porque de la mesa, de escoger el lugar en la mesa, de escoger el pan, ellos, ellos qué hacen? Ellos meten ahí o ellos le transforman ahí a esa mesa, a ese espíritu, le transforman que le transforman en una brecha. ¿Por qué? ¿Y cómo le transforman en una brecha? Porque claro, lo que hacen es mostrar que lo que están metiendo es un fuego extraño, lo que están metiendo es oraciones extrañas, pero lo que están metiendo es un pan extraño. Y eso mismo, entonces, ¿función de quién era eso? ¿Quién tenía que mover todo eso? ¿Quién tenía que mover todo eso? ¿Quién tenía que mover? Los Todo. levitas, Sacerdote, los ellos. levitas, los sacerdotes. Y los levitas y sacerdotes no mueven eso sin una condición. ¿Cuál es la condición de los levitas y los sacerdotes para que muevan eso? Santo. Santo, Santuario. santuario. Se olvidan de otra cosa. ¿Cuál Unidad, sería? Ah, unidad, unidad. la unidad. ¿Y la unidad en dónde está? Ser cabeza y ser primogénitos. Así que esa es la parte en donde se da la brecha a ellos, lo que lo que Dios dice, la brecha que se abre en la ciudad, no es que se abre el muro, porque ellos, como ustedes ven, ellos salen entre los dos muros y salen por donde salen por la puerta. Sí leyó eso, sí, eso sí, no tiene excusa, ¿no es cierto? Mire, se abrió brecha en la ciudad, entonces usted piensa se abrió un hueco. No se abrió un hueco. Se abrió una brecha entre justamente, entre lo que tenía que estar despierto, en lo que tenía que estar erguido, entre lo que tenía que estar parado, en lo que tenía que estar unido, en lo que tenía que ser santo. Porque el momento que ellos salen, dice, salieron de la ciudad en la noche por el camino de la puerta entre los dos muros. ¿Por dónde salieron? ¿Por dónde salieron? ¿Por la brecha o por dónde salieron? ¿Por dónde salieron? 37, 52:7, Jeremías 52:7. ¿Por dónde salieron? ¿Por dónde salieron? ¿Por dónde salieron? O sea, de acuerdo a la lectura, salieron por el camino.
salieron por la puerta y salieron por entre los muros. Es decir, no es que cavaron un huequito para salir así, no. Entonces, por eso, ¿dónde está la brecha? ¿Dónde está la brecha? En la puerta. En la puerta. Ah, entonces, ¿dónde está la brecha? En el sacerdocio. ¿Dónde está la puerta, la brecha? En el sacerdocio, en la primogenitura, en el pan, en el espíritu, en el fuego. La cabeza. En la cabeza. Entonces, la brecha está en lo que está moviendo. Entonces, y la brecha está, claro, entre la separación de hombres y mujeres. Así que, ¿qué es lo que vamos a mover en este? Primero, ¿qué tenemos que mover en este Shabbat? ¿Qué tenemos que mover? Primero, ¿qué día es hoy? ¿Qué día vamos a empezar? Shabbat. Entonces, escoge usted. ¿Qué es Shabbat? Santo. Segundo, el Shabbat, en el Shalem, ¿no es cierto? ¿Qué tiene que mover? Tiene que mover, ¿qué tiene que mover? Tiene que mover santuario. ¿Ya? Entonces, tercero, que aparte de ser un día santo, de ser un día Shabbat, ¿qué más? Es un Moed. Entonces, al ser Moed, ¿qué tiene que hacerse? Tiene que hacerse tienda. Y la tienda tiene que transformarse en santuario. Y el santuario es la unidad de todas estas cosas. Entonces, ¿es un día de qué? Es un día de unidad. Al ser un día de unidad, ¿es día de qué? Es día de posesión. Entonces, posesión de cabeza, posesión de hijos, ¿ya? Pero además, es un día de cambio, de transformación. Y por eso, ¿por dónde empieza esa transformación? Por lo santo. Así que, por lo santo, ahora sí nos volvemos a Génesis. Génesis 3:14. Dios, ¿qué le dijo a la serpiente? Génesis 3:14. Jehová Dios dijo a la serpiente. Ayunarás, le dijo. Le dijo ayunarás. Correcto. ¿Qué más le dice a la serpiente? Tú nunca vas a tener mesa, o sea, no. Nunca te vas a levantar a la mesa. Perfecto. Hola, mismo. ¿Qué más le dice? Nunca serás parte de mi santuario. Nunca serás parte de mi santuario. ¿Ya? Mire, Estarás siempre arrastrándote. Estarás amén, siempre arrastrado. amén, amén, amén. Estarás arrastrándote. Y cuando te arrastres de la mesa, ¿qué vas a comer? Polvo. Polvo. Quiero hacerle notar algo. Jeremías 52:7. Mire lo que dice. Ya leímos, ¿no? Pero ya leímos. No necesita buscarle. Yo le leo. Por una cosa. Al final, ¿por dónde se fueron ellos? Se abrió la brecha en la ciudad, una cosa. Los hombres de guerra huyeron y salieron de la ciudad de la noche por el camino de la puerta de los dos muros. Ya. ¿Dónde estaba el camino? ¿Dónde estaba el camino? Por donde era del rey. Estaba en el jardín del rey. ¿Ya? Y coincidencialmente, ¿y por dónde se fueron? ¿Por dónde se fueron? Por el camino del rey. ¿Por el camino de qué? Del rey. No. Se fueron, dice, mire. Ay, es que esto es impresionante. Ahí tiene sentido, dice.
salieron de la ciudad por el camino de la puerta entre los dos muros. Imagínense entre los dos muros. Pero eso estaba cerquita de dónde? Estaba cerquita del jardín, o sea, no salieron por el jardín. Lo que le está diciendo es, hay un camino, ese camino está entre los dos muros y lo más cercano que ellos tenían que era. ¿Qué hiciera usted? ¿Qué hiciera usted si le falta hambre y todas las cosas? Y ahí está el jardín del rey. ¿Qué haría usted? ¿Qué haría? ¿Qué haría si fuera judío? ¿Qué haría? Ir ¿Qué? al jardín del rey. Ir al jardín del rey. Rocío, ¿qué Tomar haría? alimento del jardín del rey. Ah, ahora yo les pregunto, ¿qué hicieron ellos con el jardín del rey? ¿No volvieron ruta de escape? No fue, es que eso es lo que quiero hacerles notar. No salieron por ahí. ¿Por dónde salieron? Siga leyendo, Sergio. Ver. Ay, ay, Rodearon la ciudad. no, por Dios, solo sigan la lectura. Solo sigan la lectura, solo sigan. O sea, por eso le digo, por Dios, tenga su Biblia. O sea, sí. ¿Qué opina? A ver, nuevamente, puede la Yo me figura. quedé en Se fueron por el camino del polvo. Eh, Lina, Lina lo acaba de decir. ¿Por dónde se fueron? Por el camino. ¿Cómo? Arabá. ¿Qué significa Arabá en español? Bueno, chusa, están muy difíciles las preguntas de ahora. Polvo, desierto. Claro, claro. ¿Y cómo sabe eso? Ahí tiene su Biblia de estudio, ¿no es cierto? Pues ve que sí vale. Eso es lo que le está diciendo. Entonces, mire, por Dios, ahora sí vamos, volvamos, por Dios, aterricemos antes de orar. Nos falta pocos minutos para empezar. Entonces, le explico, le explico. Ellos tenían el jardín del rey, pero resulta ser que al jardín del rey, ¿cuándo entraban? Ni el mismo rey entraba a su jardín. ¿Y cómo estaría ese jardín del rey? Ya, y si usted y entonces, ¿qué tenían que ellos ir al jardín del rey? No, todos los días. ¿Qué le estaba diciendo Dios? Todos los días, ¿qué veían ellos? Todos los días, hasta el último día, hasta el día que se abrió brecha. ¿Qué les hizo ver Dios a ellos? Que ellos escogieron, mire, ellos, Dios trajo el jardín a su vida, trajo el jardín a su pueblo. Como ahora mismo trajo toda la vida a su pueblo. Y ellos todos los días veían el jardín y al lado veían el camino al desierto. Y todos los días Dios les dijo, oigan, les decía, oigan, den libertad ¿qué? Den libertad. ¿A quién den libertad? Den libertad a ustedes. ¿A quién den libertad? Den libertad al jardín del rey. ¿Y en dónde está el jardín del rey? El jardín del rey está al lado de ustedes. ¿En dónde está el jardín del rey? El jardín del rey, yo les acerco para que el jardín del rey sea en ustedes y ustedes liberen. Entonces, todos los días tenían el jardín, el camino del jardín, entonces dos caminos, pongámosle, si no, parecería que está difícil. Está difícil si me sigue. Todos los días tenían dos caminos, el camino del jardín y el camino del desierto, el camino del polvo. Eso tenían todos los días. Entonces, pero al jardín del rey ellos no podían entrar. ¿Por qué no podían entrar? ¿O sí podían entrar? Entonces eso es lo que les dice Dios. Ustedes pueden entrar a mi jardín. Ustedes entren a mi jardín el momento que se liberen, el momento que liberen, el momento que den libertad. ¿A qué? A mi Dabar. Eso es entrar a mi camino del rey. Y ahí ustedes se van a tratar como lo que son, como lo que son, hijos del rey. Y por eso ahí hicieron un pacto. Pero ellos, en lugar de dar libertad al camino del rey, en lugar de dar libertad al huerto,
Ellos aquí dieron libertad. Ellos dieron libertad nuevamente a la pestilencia, a la espada y al hambre. Y en el último día, cuando se estaban yendo, ¿en dónde se les abre la brecha? Se les abre la brecha en la mente, en el corazón. Y todo lo que tenía que ser liberado, resulta ser que lo que liberaron, ¿cuál fue? Liberaron toda la brecha que había, toda la división que había ahí, todo el ayuno, toda la carencia, y eso se convirtió que en ellos, en una unidad, en una división, en un acercamiento, un alejamiento, se convirtió en una separación y pasan por esa separación. Pero hasta en el último les dice, vean, ¿en qué convirtieron el jardín del rey? ¿En qué convirtieron el jardín del rey? El jardín del rey le convirtieron en pestilencia. Me refiero al físico de ellos. ¿En qué más le convirtieron el jardín del rey? Le convirtieron en hambre. ¿Cómo estaría ese jardín del rey? Y le convirtieron en todo lo que ustedes quieran. O capaz que, no puedo decir que estaba en buenas condiciones, o capaz que era el único que estaba en buenas condiciones, pero estaba tan en buenas condiciones que era el único que estaba bien y ellos eran los que estaban hambrientos. El jardín del rey, como era jardín del rey, ha de haber estado bien abastecido y lleno de cosas, pero ellos se fueron por el camino. Entonces, usted escoja. A la serpiente, ¿qué le dijo entonces Dios? Ya está claro. ¿Qué le dijo a la serpiente? ¿Qué le dijo a la serpiente? Sergio creo que me estaba ayudando ahí. Vamos a la maldición. ¿Qué le dijo a la serpiente? Caminarás sobre tu vientre y polvo comerás, e irás por el camino del polvo. Entonces, mira, tú ya no puedes entrar al jardín del rey. Eso le está diciendo. ¿Y tu camino cuál es? Tu camino es el camino del Arabá. Tu camino es el camino del polvo. Entonces, tú ahorita te pongo una brecha. ¿Cuál es la brecha que te pongo? Que en lugar de pies, ¿tú qué vas a tener? Tú vas a tener un vientre grandote. Y en lugar de caminar con los pies, vas a caminar con el vientre. ¿Ya? Y los pies ya no te van a servir para nada. Y obviamente, ya sin entrada al camino del rey, lo único que vas a comer, ¿qué es? Es polvo. Entonces, ¿qué hacen ellos? ¿Qué hacen eso? ¿Qué hacen? Este día es un día, este día es el noveno. Entonces, este es el día. ¿Por qué camino está caminando? ¿Por qué camino estamos caminando? ¿Qué camino nos está Para dando? el huerto. Amén. Amén. Entonces, ¿qué se necesita para caminar por el huerto, Lina? ¿Qué se necesita? Liberar todo lo que tenemos, lo que Dios nos ha dado. Su palabra, su dabar, su caminar, el espíritu, la tienda. Génesis 3:16. Ese día Se podía haber... necesita pies, Marquito. ¿Perdón? Se necesita pies para no ser arrastrado. Ah, exacto. Se necesita. Hoy necesitamos. Por eso Dios dispuso las cosas. Se necesita transformar lo que nosotros nos hemos arrastrado. Génesis 3:16. Transformar lo que nos arrastramos. Transformar a quienes nos arrastraron. Transformar lo que nosotros y a quienes nosotros nos arrastraron y viceversa. Transformar ese arrastramiento, transformarle, Génesis 3:16, transformarle en qué? Romper esa brecha. Entonces, la primera brecha, ¿en dónde estaba? En el vientre. En el vientre. ¿Ya? ¿En dónde estaba? En el vientre, ¿en dónde más? Entró en la división, en la unidad. Exacto, en la división. Entonces, la división de las mujeres y la división de los hombres, la división de la ciudad, es la división del espíritu.
Porque el Espíritu muestra si somos una ciudad. ¿Por qué? Mi pregunta. Nosotros hemos cantado hace un mes. ¿Por qué Cristo Jesús es nuestra ciudad fuerte? ¿Por qué Cristo Jesús es ciudad fuerte? Porque es nuestro huerto cerrado y sellado por el Espíritu. Más directo. ¿Sabe por qué? Porque Porque es nuestro santuario. ¿Sí? Amén, amén, exacto. Porque es nuestro santuario, amén. Porque es, como dijo Lina, porque es nuestra unidad, amén. Pero Y en los específicamente. santos santos no hay como, o sea, en esa unidad no entra nada, pues. Amén, amén. Entonces, por eso, mire, hoy es el día de que la brecha, no busquemos las brechas afuera, sino busquemos las brechas adentro. Y esta es la brecha de una mujer. La brecha de una mujer es, dice, que el dolor viene ¿por qué? ¿Por qué viene el dolor? ¿Por qué es el dolor? Para entender el dolor, no sé si de una vez nos vamos al dolor del hombre. ¿Cuál es el dolor del hombre? Es que es maldición el dolor. Entonces, ¿qué es el dolor? ¿Maldición o bendición? Nada más que el dolor es un medidor de la maldición o bendición. ¿Por qué el dolor? El dolor, obviamente, es porque en lugar de tener un trabajo, está teniendo ¿qué? Una labor, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre trabajo y labor? O ¿cómo mencionábamos trabajo y qué era? Afán. Ocupación. Ocupación. Deber. Gracias. Gracias. Pero pongámosle como ocupación. Aquí, en gran manera multiplicaré tu dolor en el parto. ¿Cuál es el trabajo de una mujer? O por el contrario, ¿cuál es la ocupación de una mujer? ¿Cuál es la ocupación de una mujer? De tener dolor en el parto. La ocupación. Eso era que cambiar la Esa, maldición en bendición. por Dar la eso. vida, levantar la cabeza. Exacto. Entonces, esa es la ocupación. La ocupación es su dolor. Esa es la ocupación. O sea, Dios le dio su ocupación. Ocúpate del dolor, porque detrás del dolor, o preocúpate del dolor, porque detrás del dolor tiene un trabajo. ¿Cuál es el trabajo de esta misma mujer? ¿Cuál es el trabajo de esta misma mujer? Elevarse. Edificar. Espíritu. Purificar. Purificar, elevarse, ¿qué más? El- Caminar, levantarse, pisar, hollar, dejar su huella en su hijo, dejar su huella en lo que está produciendo, dejar su huella en su camino, dejar su huella en su caminar. Y esta mujer que tiene dolor y su ocupación, ¿a dónde se está yendo si sigue con el dolor y la ocupación? ¿A dónde se está yendo? Al polvo. Desierto. Al polvo, se está yendo al desierto. ¿Y a dónde le estás llevando a su esposo? ¿Y a dónde le estás llevando a sus hijos? Lo está arrastrando. Fuera del jardín. Lo está arrastrando, lo está arrastrando, está siguiendo la misma huella que siguió Eva antes de salir del huerto del Edén. Entonces, ¿a dónde le estaba llevando la serpiente? Al polvo. A su ocupación. A su ocupación. Y eso es lo que debe dolerle. Y bendito sea que le duela eso. Y bendito sea, tiene que agradecer por ese dolor. Porque Dios le está diciendo, vuelve a tu trabajo. Vuelve a tu Moed, vuelve a tu santuario, vuelve a tu fuente, vuelve a tu Ishi, vuelve a tu reino, vuelve a tu rey. Y el momento que vuelve a tu reino, a tu rey, ¿qué pasa cuando da luz? ¿Alguien ha dado a luz? Yo no he dado a luz.
Dígame alguien que ha dado a luz, cuando dio a luz y nació la criatura, ¿en qué se transformó? ¿En qué se transformó ese polvo? ¿En qué se transformó ese camino? ¿En qué se transformó ese arabá? ¿En qué se transformó ese dolor? ¿En qué se transformó? Gozo. En vos, ¿en qué más se transformó? En alegría. Gozo. Se da cuenta, Dios diciéndole, qué chévere que has dado a luz, alégrate. En un Moed. Se transformó en un Moed, gracias. Se transformó en un Moed. Ahora sí dígalo, Erika, ¿en qué se transformó? ¿Ah? Es que la alegría. Se transformó en un santuario, pues. Claro, escuche, ¿se transformó o no se transformó? A ver, las mujeres que han dado a luz. ¿A qué huele un hijo? ¿A qué huele un hijo? A santo. La No da gloria luz, de, pero sí he olido. Ajá. a la gloria de Dios. ¿A qué? No, Dolor grato. A libertad. dígalo exacto, Adri. Mi esposa siempre me ha recalcado, o sea, mi esposa, perdón, mi esposa, con mi esposa ya me he divorciado un montón de veces. Mi novia siempre me ha recalcado. Si le preguntaré aquí, ¿a qué? Si usted no sabe el olor de sus hijos, pues mi novia sí me ha dicho desde que nació. Desde que nació me decía, el Emanuel, ¿sabe a qué huele? ¿Dónde está? Pao, ¿le oyó? ¿A qué huele? Huele a pancito, dice. Nadie recuerda Carmita, recuerda el olor de sus hijos, de sus bebés, de su hijo. Entonces, ¿a qué huele un hijo? ¿A qué huele un hijo? ¿A qué huele el trabajo de una mujer? ¿Y a qué huele el trabajo de un nacido? ¿A qué huele? ¿A qué huele? Alguien dígame, ¿a qué huele? Pan de vida. Lino fino. A lino. Aroma agradable. Aroma, huele a libertad. ¿A qué huele? ¿Sabe? Un Todo. perfume, Marquito. ¿A qué? Pero Un perfume. ahí Cada niño trae un perfume, un incienso tal vez. exacto, todo niño huele a hijo. A incienso. Por eso a eso debemos oler, porque huele a hijo, vino con el olor del Padre, vino mirando al Padre, vino escuchándole, oliéndole y sintiéndole el sonido y sintiéndole el aroma, porque el Espíritu es aroma, y dice huele a hijo, y cuando huele hijo, ¿a qué huele? ¿A qué huele un hijo? Huele a jardín. Entonces, cuando huele todo eso, una mujer que ha dado a luz, mucha, pero si aquí hay mujeres que han dado a luz 2, 3, 4 hijos, o sea, si ve de todo lo que se ha perdido, ¿a qué huele su trabajo? ¿A qué huele su ocupación? Pero está tan ocupada en su dolor, pero está tan ocupada en su ocupación que se olvida de su trabajo por los 9 meses. Y su trabajo recién empieza. Y hoy es el día. Entonces, hoy es un día de Moed. ¿A qué va a oler? ¿A qué quiere que huelan sus hijos? ¿A qué olió? Cuando usted aceptó a Cristo, ¿a qué olió en los cielos usted? ¿Ah? Y entonces, ¿cómo vamos a cambiar ese olor? ¿Cómo vamos a cambiar ese sonido? ¿Y cómo no le vamos a dar voz y sonido? ¿Y cómo no vamos a decir, tenemos un huerto? Produzcamos en el huerto. Entonces, en lugar de tener un abdomen, ¿qué tiene una mujer? Fuente de vida. Tiene fuente y en lugar de llevar unas 2 piernas que se arrastra, ¿qué lleva? Lleva 2 piernas que son de bendición. Entonces, hoy, ¿qué necesitamos? ¿Qué necesitaban ese día de las brechas? ¿De qué necesitaban? ¿De quién necesitaban primero? ¿A quién les dolió más? Entonces, ¿a quién les dolió más ese día de la brecha? ¿A quién les dolió más? A las mujeres. A las A los mujeres, hombres. a los guerreros.
Pero les dolió más a las mujeres. Las mujeres que... Una de las cosas que al extremo que llegó, las mujeres tenían que... Recién empezaba ahí el asedio, pero las mujeres dejaron de ser mujeres y seguían con su ocupación y seguían con su dolor. ¿Y cuál fue el último, lo más grave del asunto? ¿Qué iba a pasar con las mujeres y con los hijos? ¿Qué iba a pasar con las mujeres? Se iban a comer a sus hijos, se comieron a sus hijos. Sí. Sí. ¿Y por qué Dios pues, permitió que se coman a sus hijos? Usted se ha comido a sus hijos. Sí. Usted les ha quitado el aroma a sus hijos. Les ha quitado el olor de hijos. Les ha quitado el olor del pan. Les ha quitado el olor del incienso. Les ha quitado eso. Eso es arrastrarlo. Eso es llevarle por el camino del araba. Pero esa es la ocupación. Pero no es la maldición. Esa es la bendición de una mujer. Que mientras más le duela, Dios le está diciendo, trabaja más. Pero le ha quitado todo eso. Nos quitaron eso. Y aquí dice, y lo peor de todo, se comieron a los hijos. Se ha comido a sus hijos. ¿Por qué? Porque ellos venían con olor de pan. ¿Y quién se tragó ese olor de pan? Porque ellos venían con espíritu. ¿Y quién se comió ese espíritu? Porque ellos venían con propósito, ellos venían como cabeza. ¿Quién les voló esa cabeza? Ellos venían con sacerdocio, ellos venían con vestiduras, ellos venían para vestir, ellos venían para ser novios, ellos venían para hacer aroma agradable, ellos venían para hacer árboles. ¿Y quién se comió todo eso? ¿Mm? ¿Mm? Entonces, ¿qué prefiere usted? ¿Comerse a un hijo físicamente o comerse un hijo así, de a poquito? Entonces, ¿por qué existe este Moed? ¿Por qué existe este Moed? ¿Por qué existe este Moed del cuarto mes? ¿Por qué existe este ayuno del cuarto mes? ¿Por qué existe esta hambre del cuarto mes? ¿Por qué? Para que en lugar de consumir y consumirnos a nosotros mismos, en lugar de eso, nosotros podamos ser alimento, nuestra vida, nuestra palabra, nuestro dabar, nuestra oración pueda darles pasos, pueda darles caminos, pueda darles piernas. Porque el mejor, porque ¿en dónde está la bendición? Así directamente, ¿en dónde está la bendición? ¿En qué parte del cuerpo está la bendición? ¿En dónde? En las fuentes. Yes. En los pies. El vientre. En las rodillas. ¿Ya? Entonces, ¿las rodillas para qué sirven? Para arrastrarse. Las rodillas sirven para qué? Caminar. Escuche. Las rodillas sirven para arrastrarse en el polvo. Para los lomos. O para asentar. O sea, ¿para qué se arrodilla usted? Para sostener la bendición. Dígalo, Adri, ¿para qué? Para sostener la bendición. Por eso Elías jamás se arrodilló ante Jezabel. Porque nosotros no oramos arrodillándonos en el polvo. Porque nosotros nos levantamos en bendición. Pero como hoy somos de bendición para asentarnos en bendición y para hacer que todo este polvo de maldición vuelva a dejar que circule la sangre, la vida de Cristo Jesús. Y tenga un camino. Y no me arrodille porque me humillo delante de Dios, sino que me arrodille porque soy un hijo de bendición que vine a cambiar la maldición del polvo, pero vine a darle bendición a la bendición de donde topan mis rodillas, porque la bendición no es
Ay, que Dios cuánto me ha bendecido. La bendición es ser un hijo que sabe a lo que huele, que sabe lo que es un moed. Y que hoy necesita de estas mujeres que saben cuál es su ishi, cuál es el reino de Dios y su justicia. ¿Alguna pregunta? Vamos a orar, les voy a pedir oración. ¿Alguna pregunta? Estamos a un día. El día de mañana voy a predicar porque es el día del Padre, pero es el día del hombre. Amén. No voy a predicar porque es el día del Padre, sino porque estamos terminando un moed y necesitamos, ahorita vea qué bendición de una mujer, porque de una mujer viene un hombre nacido del trabajo o nacido de la labor, nacido del dolor o nacido para que el dolor del hombre también se transforme y mañana vamos a ver cómo es el dolor del hombre y cómo son las cosas. ¿Alguna pregunta, mujeres? ¿Ya sabe lo que es ser mujer? ¿Qué es ser mujer? Un día antes o en este Moed, en este Shabbat, y un día antes de romper la maldición del Día del Padre para dar la bendición en cambio del Moed y de la unidad. Dime María Paz. Marquito, buenas noches con todos. Qué gusto, Plinio, qué gusto. Sí, quería decir, mi primer hijo huele a victoria. El segundo a completamiento. Porque todo el proceso de embarazo de Isaac, al final vimos victoria. Amén. Amén. Sí, y con Ariel fue risa, felicidad, completamiento. Y eso lo estamos viendo en su caminar. Está a punto de terminar lo que es la tesis, se está cumpliendo las cosas y nos sentimos bendecidos y Amén. queremos continuar en eso. Gracias por darle el olor a sus hijos, por devolverles el olor a sus hijos. Y bendito sea por percibir el olor que ellos tuvieron desde el vientre, en el vientre, para que ahora les den a ellos trabajo y no ellos reciban el dolor suyo, nuestro dolor. Y tampoco nosotros aceptemos el dolor de nadie cuando tenemos el trabajo de oler bien, de oler a hijos y oler a lo que huele el huerto, oler a unción. Amén. ¿Alguien quiere? Necesito mujeres ahora sí, por todas las cosas. ¿Alguna pregunta? Sí, está claro, sí. Tremenda bendición que es volver a cerrar esa brecha en una mujer, en un hombre, y volver a hacer la ciudad que es Cristo Jesús, porque en esa ciudad el Espíritu y la ciudad, Dios vela, es el primero que vela porque se cumplan las bendiciones, o por el contrario, también todo lo que quiso ser de bendición, Él va a velar porque no se cumpla de esa manera. Pero Él vela para que nosotros podamos devolvernos los sueños de Dios y cuando despertemos a nuestros hijos para los sueños que Dios les ha dado y huelan a su vida, a sus sueños, a los sueños verdaderos, a los sueños de Moed, a los sueños de santuario, a los sueños de jardín. 2 mujeres, por favor, si nos pueden ayudar en oración, les agradecería. ¿No? No sé quién lanzó el ruedo. Yo, pastor. Amén. ¿Por qué oramos, Lina? Al Dios eterno, amén, que es nuestra ciudad santa, amén, al que siempre ha velado por nuestros hijos, nuestro hogar, nuestra familia. Aleluya.
porque Él nos ha dado el olor santo, el olor a pan, a su pan verdadero. Bendito el Dios poderoso que nos ha traído hasta aquí para conocer su Dabar, para saber que somos ese huerto y que nos ha dado un huerto santo en el cual nosotros caminamos, en el cual nuestros hijos van a caminar y están caminando, y que ese camino de polvo se quedará en el polvo desierto, pero que nosotros y nuestra descendencia caminaremos en su Dabar, caminaremos en santidad y seremos santos como nuestro Padre lo es. Al Dios poderoso, bendito, bendito porque ese pan de vida que nos ha dado siempre nos hará tener un vientre en donde produzcamos, en donde elevemos a vida, en donde seamos constructoras y seamos fuentes de vida. Al bendito Dios, hoy levantamos nuestras manos y levantamos nuestra cabeza para alabar y bendecir, pero no doblaremos nuestras rodillas ante Jezabel jamás. Nuestro vientre siempre será para levantar cabezas, nuestro vientre siempre será para dar vida y para tener ese olor y dar el olor de pan, del pan verdadero. En el nombre de Jesús, amén. Amén, amén. ¿Alguien más? Tenemos unos minutos. Hoy es un día súper especial por romper, por tener esos dos caminos que nos abre Dios. ¿Se da cuenta? Desde ese día todavía sigue mostrando esos caminos. Y dar y devolvernos y devolver a otros ese camino y romper esa brecha y esos caminos viejos. ¿Alguien más quiere hablar, por favor? Nancy. Bendito Padre, aquí como levantadas, bendito Dios, levantando cabeza, levantando cuello, levantando diadema, Señor amado, de santidad a Jehová. Queremos, bendito Dios, que todos esos dolores se conviertan esos dolores se transformen en vida, Señor, en bendición, en productividad, en completamiento y en el hecho de que nuestros hijos, Señor, huelen a hijos, huelen a pan, Amén. huelen a Amén. victoria, como dijo mi esposo, y tienen ese olor agradable, bendito Dios. Nosotros hemos dado a luz, Señor Jesús, hijos de bendición y para bendición, Señor. Y sabemos que el dominio, Señor, que tú nos has dado es ese gobierno, Señor Jesús, de tu estandarte, de tu diestra, bendito Padre. Queremos, Señor, ser esa fuente de vida, Señor. Quitamos, Señor Jesús, si es que nosotros hemos querido comer a nuestros hijos con actitudes, con golpes. Te pedimos perdón y sabemos que hoy somos edificadoras y que podemos, bendito Dios, transformar a un dominio verdadero, a un gobierno verdadero y levantarlos. Gracias te damos, bendito eterno Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y Padre, este Moed, ¿cómo no alegrarnos que tenemos pan, que tenemos Dabar y que tenemos una casa del Dabar? Y tengo a mis hermanos y a mis hermanas, de quienes recibo su olor y su bendición, porque eso es lo que necesitamos, porque esa unción de hombres y de mujeres nos acerca y nos acerca a ti. Y bendigo, Señor, sus oraciones. Y bendigo, Señor, toda la gracia y la misericordia que nos devuelves no un camino hacia el Arabá, porque ese es cortado, no un trabajo, Señor, infructuoso, un afán, Señor, de este mundo, porque ese es el que te pedimos perdón, ni unas palabras vanas, Dios, sino incienso, sino aroma agradable. Y en el nombre de Cristo Jesús, si nos has dado, no solo nos has dado el camino al huerto, si nos has dado fuentes, bendigo esas fuentes. No solo nos has dado vientres, sino nos has dado manos, Señor, que abren misericordia. Y nos has dado, Señor, todo un trabajo santo. Por eso, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, entre tus muros, la puerta, entre tu casa, Señor, el jardín que nos has dado en nosotros a través de este Moed, bendigo porque es levante, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, a ese santuario, a esas mujeres santificadoras de ese santuario y a esos hombres, Dios, que mueven espíritu, que mueven santuario, en el nombre de Cristo Jesús, pero que hoy también mueven camino, mueven rodillas, mueven, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, su oración para cerrar
para que, Señor, el polvo, para que el arabá, para que la serpiente, para que sus palabras, para que sus plagas, para que las plagas, para que, Señor, su aroma desagradable en el nombre de Cristo Jesús, ese ocupe el lugar de lo que quiso hacer la maldición en nuestras vidas. Pero en el nombre de Cristo, la bendición de hoy producir el fruto. La bendición, Señor, de hoy devolverles a nuestros hijos lo que ellos nos han dado y devolvernos a nosotros lo que tú nos diste desde antes de la fundación del mundo. Perdonamos, Señor, a nuestros padres. Perdonamos, Dios de los cielos, ese aroma desagradable o ese alimento o ese polvo desagradable o esos trabajos desagradables, Dios de los cielos, esos sonidos, esos ruidos, Padre, y esos aromas, esas huestes, esas maldades que siguen siendo parte de este mundo y los perdonamos de la mejor forma, dando nuestro paso, poniendo nuestros pies y perfumando en cambio, Señor, porque tú los escogiste para que sean nuestros padres, para que nosotros volvamos a ser tus hijos y les volvamos a devolver, Señor. De todas las maldiciones volvamos a devolver bendición y de todas las bendiciones volvamos a devolver el pan de vida. Volvamos a devolver, Señor, la capacidad de que ellos vuelvan a ser también tus hijos. En el nombre de Cristo Jesús, la honra, nuestro primer mandamiento, el reino de Dios y su justicia, tu dominio, tu bendición. Pero y nosotros, Dios, pues bendito seas porque tenemos a nuestro Ish y tenemos, Señor, tu reino y tu justicia y tu camino, Padre, y tu vid verdadera. Y Señor, en el nombre de Cristo Jesús, por eso al polvo, pues en cambio nuestro paso, el sacudir, Señor, aún de nuestro calzado, pero en cambio, Dios de los cielos, el Shalem, y hoy es Shalem, en el nombre de Cristo Jesús, Shalem, que sacude el polvo de nuestro calzado y hasta nuestro calzado viejo de esas naciones viejas lo deja fuera para decir, bendito seas por este Moed que nos has devuelto, un santuario, una unidad y un acercamiento que hoy lo hacemos Shabbat Shalem, en tu Shalem, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bendiciones. Por favor. Amén, bendiciones, amén. De su mejor. De su mejor Moed en este día Amén, amén. y su mejor camino y su mejor paso, firmes ahí. Amén. Dios mediante, el día de mañana nos reunimos y el domingo, Dios mediante, en la noche estamos por Ecuador para continuar y gracias siempre por ponerse de